personas encargadas de guiar, en ese tiempo había negligencia, irresponsabilidad. En primer lugar dice que Elí, que era el sumo sacerdote, era de edad de 98 años, ya estaba avanzado el año, y sus ojos se habían oscurecido. Ya, mire, le voy a dar, aquí dice literal, pero ustedes tienen que tomarlo espiritualmente. Dice que ya estaba viejo, y esto no es cuestión de edad, esto está hablando también a un muchacho que tiene una responsabilidad. Pero dice que sus ojos se habían oscurecido. No había revelación, no miraba espiritualmente lo que estaba sucediendo, cómo se estaban moviendo. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y cuando el hombre le contó que habían matado a sus hijos y que habían llevado el arca, dice que Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, era muy gordo, no tiene nada, Manuel, espiritualmente era una persona, espiritualmente, una persona que solo estaba en el templo, llegaba y comía y aprendía, hasta enseñaba, pero no se daba cuenta que una de las cosas era que su responsabilidad como líder, como padre de familia, no la estaba desarrollando, porque en el versículo, en el capítulo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Oigan, los hijos del sacerdote de la casa, los hijos del sumo sacerdote eran impíos y no tenían conocimiento del Señor. Los hijos del jefe de la casa, del sacerdote, no tenían conocimiento del Señor, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía al criado del sacerdote, o sea, alguno de los siervos, de los servidores, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un gallo de 3 dientes. Pero eso dejémoslo ahí. Lo que está diciendo ahí es que venían y ellos hasta las ofrendas se robaban. Venían y poniéndole en ese tiempo tenían, digamos, una casa de paz, o tenían un ministerio donde recogía ofrendas, o en la iglesia. Y los que ministraban, y lógicamente los hijos, porque está hablando de hijos espirituales, se robaban la ofrenda, agarraban la ofrenda, eran corruptos de tal manera que dice que hasta tenían relaciones con las muchachas, los que ministraban y ministraban en el tiempo, y no tenían conocimiento de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y solo les decía: ¿por qué hacen esas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Como nosotros somos muchas veces conocidos. Empezamos a dejar de pasar cosas, de tal manera que llega el momento en que no podemos ver, que estamos tan pesadotes que no podemos ver
sucediendo en la casa, lo que está pasando en la casa, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando ahí en el negocio. Y empezamos a reprender al diablo. Y empezamos a renegar de Dios. ¿Y por qué pasó esto? Dios, ¿y por qué no? Que fue lo que pasó aquí. Miren que dice que el capítulo 4 nuevamente dice que los ancianos, los líderes de Israel, dijeron, en el versículo 13, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En vez de decir, vamos a buscar a Dios para ver qué es lo que pasa, qué hemos hecho nosotros para que venga esta situación. No, ellos dijeron: ¿por qué Dios nos está haciendo esto? Entonces dijeron: bueno, traigamos el arca. Y aparentemente es una cosa buena, traían la presencia de Dios. Pero hermanito, hermanita, como les decía, una cosa es tener la presencia de Dios y otra cosa son las actitudes que nosotros tenemos con la presencia de Dios. Ellos lo que estaban haciendo es como hacen ahora mucha gente: bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios no me castigue. Voy a ir a la iglesia para que me salga bien el negocio que estoy haciendo. Voy a ir a la iglesia para ver si me sale mi esposa por ahí. Mucha gente toma eso y usa a Dios. Lo han visto ahora en los taxis, lo han visto ahora en todos los negocios. Yo imaginé, Dios está aquí, este negocio es de Dios. La pregunta es si pero este negocio es de Dios. O sea, que es un como fetichismo, es una cuestión para usar a Dios como un amuleto. Como un amuleto para que, dice, bueno, si pongo aquí este taxi de Dios, no me va a pasar nada. Miren lo que está pasando con todos los turistas. La cuestión es, ¿para qué tiene usted la presencia de Dios? ¿Para qué Dios ha llenado esta casa? Porque aquí está la presencia de Dios. Y si hay algo, por eso estoy hablando que sean ustedes ahora de esto. Si hay algo que yo no quiero, es que la unción, la manifestación de la presencia de Dios se desaparezca de este lugar. El martes vimos cómo la presencia de Dios, la manifestación de Dios, aceite derramándose, ¿verdad? Vimos gente que escarcha. Hay gente que solo va detrás de eso, pero el martes fue porque Dios, estábamos hablando del Espíritu Santo y la enseñanza era cómo operaba el Espíritu Santo. Y aquí hay gente que bañada, chorreaba de aceite. Pero no nos podemos quedar con eso. No vamos a adorar al aceite. No vamos a adorar la escarcha. No vamos a adorar los milagros. Vamos a adorar la bendita presencia del Dios Altísimo. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso. Vamos a adorarle a Él. A Él lo vamos a rendir. A Él vamos a respetar. A Él vamos a exaltar. Y entonces, hermanita, hermanito, la gente nueva que está aquí, usted viene aquí porque la presencia de Dios, si está en este lugar, pero la presencia de Dios está con usted. Amén. Y donde quiera que usted va, ahí va la presencia de Dios. Amén. Israel
llevaba el arca por el desierto, venían los enemigos, venía el sol, venía la tormenta, pero sabía que la presencia de Dios iba con ellos. Así que tiene que saber que la presencia de Dios está en usted. Amén. Y que tiene que respetar la presencia de Dios. Los ministros de alabanza, los que sirven, los que están dando la mano allá, los que están en el parqueo, los que enseñan en el discipulado, los que enseñan, los que oran, encargados de casas de paz, encargados de aposentos de oración, el pastor, la pastora, los líderes, todos tenemos que volvernos a la presencia de Dios y dejar todo lo que hemos hecho mal. Tenemos que reconocer nuestro pecado, porque pecado es pecado. Hemos pecado actuando a nuestro propio proceder. Porque fíjense que esto no se manifestó de un solo. Esto fue viniendo sutilmente. Es que así es. Por eso, ahora que Jesús está en nuestra vida, dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, que si confiesas tu pecado, Él te limpia de toda maldad. Por eso si pecamos, hermano, volvámonos del pecado. No se quede ahí, no se quede ahí, no se quede ahí. Dice la Biblia que todos pecamos, pero no se quede ahí, porque primero, ¿verdad? No se siente, se va haciendo insensible. Usted empieza, de repente empieza a decir malas palabras. Cuando nació de nuevo, después empieza a insultar con malas palabras a usted. Y después es fuerte, que ahí los agarra la patada, que ahí a la mujer la empuja. Y eso va creciendo. Y eso va creciendo. Y eso va creciendo. Y empieza usted a hacer lo que hacía antes. Va al súper y agarra una. Y ahí todo lo que se queda al súper. Y eso se va haciendo, le va haciendo insensible a uno. De tal manera que llega un momento en que vemos cosas tremendas y no nos damos cuenta, pero cuando viene el sacudón, cuando viene el fuego, entonces Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Es mi responsabilidad. Comenzando con toda la iglesia y la gente en sus casas tome el sacerdocio, la autoridad. Porque usted le pasa una cosita a sus hipotes, no está bueno, pero venía a las 12, y viene no, si solo me tomé una cerveza. Bueno, pero solo una te vas a tomar que avena. Venga a las 12. Si vos te crees que no, si solo fueron dos. Bueno, ella viene con las 4 de la mañana y ya usted quiere detenerlo. No es que somos legalistas y a los hipotes todo les vamos a prohibir, pero ahí hay cosas que tenemos que ser radicales. Amén. Porque los hipotes chiquitos no hay que venir, yo llega para acá y vaya para allá y póngase este pantalón floreado y él se lo pone. Pero ya pronto crece. Usted no tiene autoridad, como él le decía, no es bueno lo que están haciendo. No, si solo un poquito. Si ahí solo se besa en esa novela. Vaya, pues miremos la junta. Y eso va a pasar después. Y no hay cosa más difícil que una iglesia, que
casa donde la presencia de Dios llenaba esa casa, que los niños chiquitos, alábale, y ahora la mandan a lavar el servicio, ¿sí? Entonces después, dejando que el enemigo, fíjate una cosa, los filisteos se llevaron, porque tengo tiempo de él, se llevaron el arca. Los enemigos, si la pusieron, dice, la pusieron junto a Dagón, que era el dios de ellos. La presencia del Dios, ahí pusieron. Y pusieron a la par de Dagón. Es triste, hermano, que a causa de que la iglesia, muchos personas que no conocen a Dios, los brujos, los hechiceros, miran la vida de los cristianos y lo que hacen ellos es agarrar la presencia de Dios a su manera y llevarla, y ponen Santa Bárbara y ponen San Caralampio justamente con la ruda, mejor, eso es lo que hacen, y esto te va a sanar de esa manera. Te va a sanar las 3 hierbas, las 5 hierbas, con Santa Bárbara, con Dios, en el nombre de Dios. Y lo ponen al paro. ¿Por qué? Porque nosotros, no hemos tomado la presencia de Dios como debe. Dice que ahí en Asdod, se llamaba el lugar, la primera vez lo pusieron junto a Dagón, y al día siguiente que fueron los filisteos, estaba hablando, vieron a Dagón, el dios, ese falso, y estaba tirado del dios, y los filisteos lo volvieron a poner, y al día siguiente fueron a ver, y Dagón otra vez estaba caído sin manos, por la presencia de Dios. A la tercera vez, al tercer día fueron y vieron que Dagón estaba en el piso sin cabeza. Entonces dijeron los filisteos, no queremos esa arca de Jehová, llevémosla, mandémosla, porque empezaron a suceder que le salían tumores, calamidad ahí los filisteos. Entonces ellos dijeron, no queremos la presencia de Dios, es lo que dicen los enemigos a veces, porque nosotros nos presentamos entonces ellos dicen, no queremos la presencia de Dios cuando nos miran a ustedes. Entonces dice que el arca ellos dijeron, no vamos a deshacer de ella. Y los brujos, los enemigos de Dios, dicen, bueno, hagamos tumores de oro, hagamos cosas concretas y mandémoslas. Y así lo mandaron y anduvo el arca. Bueno, se alegraron ustedes ven ahí que se alegraron, el pueblo se alegró, ¿verdad? Porque vino el arca. Pero tuvieron tiempos en que el arca, en la presencia de Dios, no sucedía nada en el recuerdo donde pusieron a Elías a cargo de esto y estuvo 20 y nada sucedía. Vino Saúl, y ustedes saben, Saúl reinó un montón de años y el arca. Pero entonces, antes de esos ellos dijo David, después de Saúl, David con la revelación de Dios dijo, vamos a traer el arca, y vamos a traerla, y no la trajo de la mejor manera. Ustedes saben eso, ahora que murió Usa, porque la trajeron en carros nuevos, en bueyes, y Dios había ordenado que el arca la traían los sacerdotes. Pero bueno, David buscó cómo será la manera. Mientras la iban a traer otra vez, la llevaron a un lugar donde decía Obed-Edom. Ahí estuvo por 3 meses el arca.
familia de Obed-Edom prosperó en esos 3 meses en todas las cosas, en todo. Pero claro, Obed-Edom llegó al arca y él, como era alguien que sabía de adoración, empezó a adorar a Dios. La presencia de Dios la reconoció. Sus hijos, incluso sale adelante en el tabernáculo, sus hijos servían en el tabernáculo. Me imagino que los ponían a adorar en el arca. Y era una casa que por mientras ellos la dejaron ahí, y esa casa prosperó. Cuando la presencia de Dios se está manifestando en tu vida, en tu casa, claramente vas a prosperar. Amén. Claramente vas a salir de esa enfermedad. Amén. Claramente vas a salir de esa deuda. Amén. Porque la presencia de Dios está. Amén. Entonces dice la Escritura que luego de los 3 meses David fue y trajo el arca correctamente. Y ustedes saben, era el reinado de David. Porque tenemos que reconocer que la presencia de Dios es básica para que nosotros salgamos adelante. Por eso que cuando aquí adoramos, cuando aquí la manifestación de la presencia de Dios está, respetemos la presencia de Dios. Nos humillemos delante de Dios. El indicador de Dios vino a Israel en ese tiempo por la irresponsabilidad de los sacerdotes, del liderazgo, de los padres. Vamos a examinarlo en su casa, lo que está pasando ahí. Tiene negocio, tiene en la iglesia, tiene en esta nación. Lo que está pasando es a causa del irrespeto a la presencia de Dios. La irresponsabilidad de los sacerdotes, de los encargados, de la autoridad de cada uno. Principalmente nosotros como iglesia. Porque yo afuera puedo decirlo, pero no puedo, ni aquí siquiera puedo olvidarlo, pero sí puedo decirle que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Si nosotros mismos le hemos dado mal ejemplo a los hijos, si les hemos permitido cosas que están en contra de la palabra, pero como todo el mundo lo hace, como es la moda, como en la revista sale, como en la televisión sale, nosotros decimos, porque los hipótesis grandes, la mayoría de nosotros, los líderes aquí sabemos, cuando los hipótesis estaban pequeños y hasta criticábamos a nosotros, ¿verdad? Y mucha gente decía que tenía niños pequeños, ellos son los hijos de los líderes, porque para comerse a los hipótesis, y son líderes, son los hijos de los líderes, y el hijo del líder. Él no era pastor. Ahora cuando crecieron los hijos de él, él le dijo, mire, va a la iglesia, y él líder de la iglesia. Otra más. Este paréntesis dice, porque la enseñanza que traía estaba bonita, pero esta también está bonita. Este paréntesis es para que lo volvamos a la presencia. Que busquemos a Dios, que nos arrepintamos de todo pecado. Dios es fiel para perdonarnos. Yo he fallado, porque yo he fallado como padre, como hijo, no le llamo. He fallado. Pero tenemos que volver a hacer. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Mire cómo un hombre que adoraba en 3 meses dice que fue prosperado en todo, en sus campos, en su familia.
un hombre, porque amor a la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Y los jóvenes, quiero decirles, es necesario que sean más conscientes. Los que están sembrando ahora van a cosechar después. La malcriadeza con su mamá, con su papá, las compañías que tienen, que son malas compañías, la gente con que se lleva, lo que andan haciendo en la oscuridad, eso lo van a cosechar después, si no se arrepienten ahora. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos haber tenido a los padres, a las madres, ahora poder decirle, aquí estoy, ya no estoy aquí? Tienen la oportunidad, los muchachos, las muchachas. No se dejen engañar por los filisteos. No permite que la presencia de Dios se la agarre un gorila de esos solo porque tiene ojos azules y la ha enganchado en que él es el más musculoso, buscando detrás de él ahí, y de ahí la agarra a patadas. Cuidemos nuestros hijos, pero los hijos ya grandes tienen que saber que si han recibido a Jesús tienen la presencia de Dios, tienen a Dios en su corazón. No puede ser que un incircunciso, que un filisteo se la lleve para su casa. Une